El combate espiritual. Capítulo 31. Pequeños combates que hay que hacer todos los días. Quien desea conquistar la santidad no puede dejar nunca de combatir contra todo lo que se opone a la perfección. El primerísimo y más frecuente combate que tendrá que sostener día por día será el atacar a sus pasiones, especialmente aquellas que más le atacan su alma, y el tratar de ir consiguiendo poco a poco pero sin cansarse ni desanimarse, las virtudes contrarias a sus malas costumbres, pasiones, e indebidas inclinaciones. Y no olvidar que las virtudes y las pasiones están tan unidas unas a otras, que cuando se progresa en una virtud, crecen también las demás, y cuando se combate a un vicio, disminuyen también los otros. No ponerse plazos. Algo que puede llenar de afanes y de ilusiones es el ponerse plazos para adquirir una virtud o para vencer un vicio o mala costumbre. En esto lo importante no es en cuánto tiempo se consigue la victoria, sino el no dejar de luchar, aunque los éxitos que se van consiguiendo no sean muy rápidos y notorios. Dios no solo premia las victorias conseguidas sino sobre todo los esfuerzos hechos por obtenerlas. Nuestro deber no es alcanzar la perfección sino tender continuamente hacia ella. No detenerse. En el combate contra las malas tendencias es necesario no dejar un solo día sin hacer algo por progresar en la virtud, porque en esto sucede como a los que van remando río arriba, si sueltan por un momento los remos se los lleva la corriente. No creer jamás que ya hemos llegado. Si alguien se imagina que ya llegó al grado de perfección y santidad que Dios desea de cada uno, se equivoca totalmente. Esto llevaría a no aprovechar las nuevas ocasiones que se presentan cada día de practicar la virtud y de rechazar el mal, pues se imagina que ya es lo que debía hacer. Una figura ideal. Una persona muy espiritual vio en sueños a un personaje maravilloso, practicando las más excelentes virtudes y luchando valientemente contra todo lo que se le oponía a la santidad, y con un alma verdaderamente bella y admirable. Y con gran emoción preguntó, ¿quién es? ¿De quién se trata? Y una voz celestial le dijo, esto es lo que Dios quería que tú llegaras a ser. Lástima que estés tan lejos todavía de lo que nuestro Señor desea que seas. Despertó suspirando de desilusión, pero se propuso no dejar de trabajar día por conseguir su perfección, pues se dio cuenta de lo lejos que estaba todavía de la verdadera santidad. ¿Y yo, personalmente, qué tan lejos estaré? Me aterraría si lo supiera. No perder ninguna ocasión. De alguien que al sufrir una ofensa estalló en gritos y quejas, afirmó su director espiritual, lástima. Perdió una ocasión de callarse y de ganar un gran premio para la eternidad. Que no se pueda decir esto de nosotros en ninguna ocasión. Que más bien por el contrario aprovechemos lo más posible cada ocasión que se nos presente de practicar cualquiera de las virtudes, ya sea la paciencia, el silencio, la humildad, la caridad, la alegría, la piedad, el perdón, etc. Y huyamos con pavor de toda ocasión de pecar. Huir siempre, porque la seducción o atracción hacia el mal es de todas las fuerzas la que más arrastra, y aún a las personas más fuertes se las lleva como a una hoja el viento. Practicar las pequeñas virtudes. Existen algunas virtudes o costumbres de hacer el bien que no son de gran apariencia pero que si se las practica cada día van haciendo progresar de manera admirable en santidad. Su práctica y ejercicio no hace daño al cuerpo. Así por ejemplo ser amables y tener un trato bondadoso con los demás, el hablar bien de todos y nunca mal de nadie, el hacer pequeños favores, el prestar servicios humildes, la puntualidad en levantarse por la mañana y en llegar a tiempo a todas partes y tratar de no llegar tarde a ninguna de nuestras obligaciones, el dedicar cada día unos minutos a leer unas páginas de un libro espiritual, aunque ello nos cueste algún pequeño sacrificio,
Sacrificio que Dios sabrá premiar muy bien en esta vida y en la eternidad, el saber guardar silencio en las horas en las que es mejor callar que hablar, el mostrar siempre un rostro alegre, aunque en el alma o en el cuerpo se tengan sufrimientos, el rezar para que Dios bendiga a quienes nos han ofendido, el recordar frecuentemente los favores de nuestro Señor y darle gracias, el dejar de comer algo que nos atrae y gusta mucho, etc. Son virtudes pequeñas quizás, pero a ellas les puede suceder como las arenas del mar, que son tan pequeñitas pero unidas todas forman una muralla que no deja pasar las olas destructoras que tratan de inundar la tierra. Y estas olas pueden ser nuestras pasiones y tentaciones. Enfocar todos los esfuerzos hacia un mismo punto. Un sabio antiguo afirmaba: mucho espero de quien enfoca todos sus esfuerzos hacia la consecución de una sola virtud o la derrota de un solo vicio. Va a obtener resultados admirables. Enfoquemos todos nuestros pensamientos, todos los deseos, esfuerzos y las oraciones que hacemos, a tratar de combatir algún defecto determinado y a conseguir la virtud o cualidad contraria. Esto es sumamente provechoso y muy del agrado de Dios. Así como San Pablo decía: ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que se dediquen a hacer cualquier otra cosa, háganlo todo para mayor gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Así digamos acerca de esto que estamos recomendando: ya sea que trabajemos, ya sea que descansemos, ya sea que recemos, ya sea que meditemos, ya estemos en casa o fuera de ella, tengamos siempre un fin delante de nuestros ojos y de nuestras intenciones, para lograr mover a la voluntad, luchar contra algún defecto que nos domine y conseguir la virtud o cualidad contraria. Sacrificar los deseos indebidos. Aquel filósofo oriental llamado Buda, que tanto ha influido en los pueblos del Asia, repetía siempre a sus discípulos: si quieren tener paz en el alma y progresar en el espíritu, tienen que luchar sin compasión contra todo deseo indebido o moderado y contra lo que sea solamente buscar el placer. Placer es lo que produce satisfacción a los sentidos. En cambio, gozo es lo que produce satisfacción al espíritu. Los vicios reciben su fuerza y su vigor de todo lo que produzca placer y deleite a los sentidos. Por eso, evitando esto último, necesariamente los vicios se van debilitando y perdiendo poder sobre la voluntad y el espíritu. Cuidado con los pequeños deleites. Un principio que nunca falla en la espiritualidad es que quien no se mortifica en los pequeños deleites tampoco será capaz de dominarse cuando lleguen los más impactantes atractivos del placer. Aquí sí que se cumple lo que decía Jesús: quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampoco será capaz de ser fiel en lo grande. Lucas 19:17. Aunque los pequeños placeres no sean culpas graves ni ofendan a Dios, notoriamente, sin embargo, el no ser capaz de hacer el sacrificio de abstenerse de ellos, va debilitando la voluntad y la prepara negativamente para que cuando lleguen los grandes combates ya no sea capaz de resistir. Así, por ejemplo, ciertas demostraciones muy sensibles de cariño, miradas demasiado afectuosas, apretón de manos, pequeñas caricias en el rostro, comer frecuentes golosinas durante el día, andar mirando con curiosidad a los alrededores, vivir oyendo con curiosidad noticias del mundo y habladurías de los demás, no ser capaz de callar ciertas vivezas que llegan a la mente, etc. Todo esto no será una ofensa grande a Dios, pero sí contribuye mucho a debilitar la voluntad. No olvidemos nunca el aviso de San Pablo: si vivimos dándoles gusto a las inclinaciones de la carne, terminaremos muy mal. Pero si con la ayuda del Espíritu Santo refrenamos los deseos del cuerpo, terminaremos teniendo vida plena. Romanos 8:13. Un consejo muy provechoso. Si alguien no ha hecho una confesión general de toda su vida,
sepa que le servirá de gran provecho para su adelantamiento espiritual y para la paz de su espíritu el que se consiga un librito que hable acerca de cómo hacer una buena confesión y lo lea despacio 2 o 3 veces, y después busque un sacerdote comprensivo y muy espiritual y haga una confesión de todos los pecados que recuerde de su vida. Verá qué alegría tan profunda la que va a sentir. Es un comenzar una nueva etapa de su vida en 0 pecados. Es un borrón y cuenta nueva. Y pídale al confesor que le conceda también la absolución de todos aquellos pecados que se le hayan olvidado o se le hayan quedado sin confesar. Entonces sí que se cumplirá lo que dijo Jesús. A todo el que le perdonen los pecados le quedan perdonados. Juan 20:23. Pedir esto es como repetir lo que el salmista le suplicaba al Señor. Oh Dios, perdóname los pecados que se me ocultan. Salmo 18. Y Cristo nos dirá lo que dijo al paralítico y a la pecadora: tus pecados quedan perdonados. ¿Qué mejor nos puede decir? Será la más consoladora de todas sus noticias. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Capítulo 32. Hay que contentarse con adquirir poco a poco las virtudes y ejercitarse primero en una virtud y después en otra. Un error de principiante. Muchas personas cuando empiezan su empeño de adquirir la santidad y de combatir contra los enemigos de su perfección, caen en un error que les puede hacer mucho daño, y consiste en proponerse con un indiscreto y exagerado fervor de espíritu adquirir de una vez todas las virtudes y abandonar para siempre todos los defectos y vicios. Y como esto de ninguna manera les resulta posible, les llega luego el desaliento y se llenan de desánimo. Se les olvidó lo que tanto repetía el sabio Salomón: quien mucho abarca, poco aprieta. Poco a poco. Los campesinos dicen: de grano en grano llena la gallina el buche, y algo parecido sucede en la alimentación del alma para obtener la santidad. Es necesario contentarse con ir creciendo poquito a poco en la perfección. Así crecen las plantas, los animales y los seres humanos, casi sin que nadie se dé cuenta, pero si ese crecer es continuo se llega a resultados muy satisfactorios. Por ejemplo, alguien desea obtener la paciencia. No es que hoy se acueste siendo un cascarrabias y mañana se levanta poseyendo ya la paciencia del santo Job. No. Pretender eso sería querer cosechar manzanas de una mata de cebolla. Hubo un hombre que era tan colérico que llegó hasta matar a un enemigo. Y de ese individuo se cuenta que después de 40 años de intenso trabajo por obtener la paciencia llegó a ser el hombre más manso y humilde de su tiempo. Su nombre fue Moisés, el libertador de Israel. Pero no fue paciente en una semana ni en un mes. Aquí se sigue cumpliendo lo que decía Jesús. Con su perseverancia se salvarán. Los que perseveren, esos serán los triunfadores. Mateo 24:13. Una sola virtud cada vez. Muchos han hecho el ensayo de dedicarse a cultivar todas las virtudes al mismo tiempo, y han terminado sin fuerzas y sin ánimos. Les faltó recordar aquel principio de combate que tenían los famosos guerreros romanos: divídanlos y los vencerá. Uno por uno sí se pueden vencer los enemigos de la santidad. Una por una sí se logran conseguir las virtudes. Pero todas en montón nos resultan un peso demasiado grande para nuestros hombros tan débiles. Repetir, que algo queda. Tenemos que proponernos cada mes y cada año cultivar alguna virtud especial, determinada, que estemos necesitando. El Espíritu Santo, si se lo suplicamos, nos iluminará cuál debe ser la virtud que nos propongamos adquirir con mayor esmero que las otras. Y acerca de esa virtud o cualidad hay que repetir y repetir actos buenos hasta que se nos vuelvan una costumbre. Porque eso es una virtud, la costumbre de hacer ciertos actos buenos.
Así como el cerebro de tanto repetirle algunas enseñanzas se les hace una zanjita y allí queda grabado para siempre eso que por la repetición se aprendió, así en la voluntad de tanto repetir acto bueno se forma un gusto y facilidad para repetir esos mismos actos. Y volvamos a decirlo, en eso consiste el poseer una virtud, en adquirir la costumbre de hacer ciertos actos buenos. Motivarse. Los santos dicen que no hay que afirmar que la gente no quiere hacer ciertas obras buenas, sino más bien decir que lo que les sucede a esas personas es que no las han motivado suficientemente para que se dediquen a esas buenas obras. Así le sucede a nuestra voluntad. Puede ser que lo que está haciendo falta es motivarla más acerca de lo mucho que ganaremos si nos dedicamos a la virtud que queremos practicar. Ya veremos que si motivamos la voluntad ella se inclinará con mayor actividad a adquirir dicha virtud. Capítulo 33. Para lograr conseguir una virtud es necesario amarla y estimarla mucho. En filosofía se enseña este principio: nadie ama lo que no conoce. Nadie se entusiasma por aquello que no aprecia. Por eso si deseamos llegar a tener alguna virtud o modo excelente de obrar, es necesario que fomentemos en nuestro corazón un gran amor hacia esa virtud y que en el cerebro tratemos de formarnos una verdadera admiración hacia dicha cualidad. Si logramos esto, la voluntad se moverá y tratar resueltamente de conseguirla, y a esforzarse por vencer las dificultades que se presenten y aguantar con valor las penas y contrariedades que la consecución de dicha virtud exija. Doble ganancia. Resulta que si nos entusiasmamos por una virtud y trabajamos por conseguirla, junto con ella haremos consiguiendo otras virtudes más, porque ellas están sumamente unidas entre sí y lo que se hace en favor de una resulta en favor de otra, y el trabajo que se hace por conseguir una virtud, sirve muchísimo, como preparación para adquirir otras varias cualidades más. Así por ejemplo quien se esfuerza por obtener la paciencia con esto irá obteniendo también la amabilidad, y quien se ejercita en la humildad irá consiguiendo al mismo tiempo la mansedumbre. Y al practicar la mortificación se va adquiriendo de manera admirable la virtud de la castidad. Cada virtud que crece y se perfecciona, va perfeccionando a su vez otras virtudes. Y por lo tanto salimos ganando enormemente cada vez que tratemos de crecer y progresar en alguna virtud. Cultivar el afecto y la admiración. Es de especial importancia que tratemos de aumentar nuestro afecto e inclinación hacia la virtud que deseamos conseguir o aumentar. Este afecto y admiración se consiguen pensando frecuentemente en cuán agradable es para Dios esa virtud, cuán bella y excelente es en sí misma y cuán útil y provechosa es para quien la practica. Para esto ayuda bastante leer algún escrito que pondere esa virtud. Así San Bernardo se entusiasmó grandemente por la virtud de la generosidad en dar limosnas al leer los sermones maravillosos de San Juan Crisóstomo y de San Basilio acerca de los enormes frutos que se consiguen ayudando a los necesitados. Miles, y hasta diríamos, millones, de personas han logrado conservar la santa virtud de la pureza, o recuperarla si la habían perdido, al oír explicar las grandezas y maravillas de esa virtud, o al leer escritos que la alaban y presentan su gran valor. Hacer plan de combate. Cada mañana hay que preguntarse, ¿qué voy a hacer hoy por crecer en esta virtud que me he propuesto conseguir este año? ¿Qué peligros se me podrán presentar en el día de hoy? ¿Cómo podré vencerlos o evitarlos? Es necesario concentrar todas las fuerzas, físicas, emocionales y espirituales, y enfocarlas hacia la consecución de esa virtud. Esto produce una fuerza irresistible. Es convenientísimo poner el corazón entero, o sea toda nuestra personalidad al servicio de la concusión de la virtud que deseamos obtener. A la gente se le vuelve imposible adquirir ciertas virtudes, no porque no tengan capacidad para obtenerlas, sino porque les falta una consagración total y perseverante al esfuerzo por llegar a poseerlas.
No alcanza resultados verdaderamente positivos quien solo trabaja a medias y con desgano por llegar a tener lo bueno que desea. Aquello que deseamos intensamente, si es para nuestro bien, tarde o temprano lo podremos obtener de la bondad de Dios. Los sabios dicen, cuidado con lo que desea, porque si le conviene, lo va a conseguir, si no se cansa de tratar de conseguirlo. Buscar modelos. Para adquirir una virtud es muy conveniente buscar ejemplos de personas que la han practicado. A quien desea triunfar en una profesión le aprovecha leer biografías y estudiar la vida de personas que han ejercido con éxito esa profesión. Y lo mismo sucede con las virtudes. ¿Y qué mejores modelos que la vida de Jesús y de los santos? Así que si la virtud que se desea conseguir es la pureza o castidad, leamos y recordemos por ejemplo los casos de José en Egipto que prefiere perder su alto empleo e ir a la cárcel con tal de no cometer un pecado de impureza, y después Dios lo recompensó haciendo que llegara a ser primer ministro del país. O el ejemplo de la casta Susana de la cual narra el libro de Daniel que prefirió ser condenada a muerte injustamente pero no aceptó cometer una falta contra la virtud de la castidad, y Dios hizo luego que se reconociera su inocencia. El caso de Santa Inés que a los solo 12 años ya llegó a ser una heroína de la santa virtud de la pureza y por los siglos ha sido venerada y glorificada en la Iglesia Católica. Y si se trata de conseguir la virtud de la paciencia, pensemos en los ejemplos del santo Job que al perder todos sus bienes y su salud no pecó con la lengua y decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y sobre todo en el ejemplo admirable de nuestro Señor Jesucristo en su santísima pasión y muerte, que acepta todos los sufrimientos ofreciéndolos por la salvación de las almas, y se calla cuando le inventan las más terribles calumnias, y cuando cometen contra él las más espantosas injusticias. ¿Quién no se admirará a sufrir con paciencia en silencio, después de meditar tan sublimes ejemplos? Un remedio prodigioso. La experiencia de muchos siglos ha enseñado que uno de los medios más provechosos que existen para enamorarse de una virtud y entusiasmarse por practicarla es recordar las frases de la Sagrada Biblia que hablan en favor de dicha virtud. Grandes maestros de espíritu aconsejan copiar varias de esas frases y ojalá aprender algunas de memoria y recitarlas frecuentemente hasta que lleguen a formar parte de nuestro haber intelectual. Así por ejemplo, si la virtud que deseamos poseer es la fe, podemos recordar frases como estas. Según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Mateo 15:28. Si tuvieran fe como un granito de mostaza le dirían a este monte que se traslade de aquí y se vaya al mar, y les obedecería. Mateo 17:20. Tengan fe en Dios. Cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han conseguido, y lo conseguirán. Marcos 10:24. Todo es posible para quien tiene fe. Marcos 9:23. ¿Por qué tener temor, gente de poca fe? Mateo 8:26. Es un ejercicio verdaderamente provechoso y agradable el seguir buscando en las Sagradas Escrituras otras frases que hablan acerca de la fe o de otras virtudes. Encontraremos tesoros, progresaremos espiritualmente. Si lo que tratamos de conseguir es la paciencia, recordemos por ejemplo estas frases. La persona que tiene paciencia, vale más que quien logra dominar una ciudad. Proverbios 16:32. Con su paciencia lograrán salvar su alma. Lucas 21:19. Una de las señales para ser buen apóstol es tener mucha paciencia. Segunda de Corintios 12:12. La caridad es paciente. Primera de Corintios 13. Jaculatorias. En las guerras antiguas se llamaban jáculas o algunas flechas encendidas que se lanzaban para propagar incendios o llevar mensajes en pleno combate.
Ojalá estas pequeñas frases de la Sagrada Escritura nos sirvan como jaculatorias, o flechas encendidas que enviamos al cielo para llevar nuestros mensajes a Dios, pidiendo su ayuda y protección para lograr que en nuestra alma se encienda un verdadero fuego de amor y de entusiasmo acerca de las virtudes que deseamos conseguir. Capítulo 34. Que en el combate espiritual, no adelantar es retroceder, y no crecer es disminuir. En el combate por adquirir las virtudes tenemos que tener siempre presente el lema de los grandes formadores de personalidad: en lo espiritual, el no adelantar es retroceder y quien no crece se va enanizando. El Papa San Gregorio Magno repetía: recordemos que en la lucha por ser mejores, si no avanzamos hacia adelante, retrocedemos hacia el abismo, y si nos detenemos en el camino, nos sucede como a la esposa de Lot, nos convertimos en estatuas que ya no crecen. Cuidado con ser momias. Las momias o cadáveres secos que se han encontrado en Egipto y en otras partes, llevan siglos y siglos sin crecer ni un centímetro. Como los dejaron cuando los embalsamaron, así se encuentran ahora después de tanto tiempo. Algo parecido le puede suceder a quien deja de luchar por progresar en la virtud y por disminuir sus defectos y pecados. Personas hay que parecen haber echado entre hielo sus virtudes, sus defectos, sus cualidades y sus malas inclinaciones. Después de años y años se conservan tal cual eran al principio de su vida de espiritualidad. ¡Qué lástima! Les sucedió como a las momias. Es verdad que no se pudrieron, pero tampoco han tenido ningún crecimiento. Y en lo espiritual no crecer es disminuirse. El empleado que no empleó el talento. A las personas que dejan de luchar y esforzarse por ser mejores y por crecer en la virtud, les puede pasar lo que Jesús dijo que le sucedió al empleado perezoso que recibió un talento. Esa parábola del empleado perezoso es una invitación a la actividad, a atreverse. Al decir Jesús que el empleado que no trabajó su talento fue castigado, no anuncia ninguna injusticia por parte de Dios, sino que avisa seriamente que a cada uno se le exigirá según la capacidad que tiene de obrar. Aunque alguien crea que las capacidades que ha recibido son muy poquitas, solo un talento, recuerde que al empleado del talento también se le habría dicho como el de los 5 talentos: venga y entre al reino de su Señor, si se hubiera esmerado por hacer producir lo que recibió. Pero buscó excusas. Amó más su propia comodidad que el bien que habría podido hacer y conseguir. No se amargó la vida. Demostró poquísimo interés por hacer producir aquello que había recibido del Señor, y Jesús lo llamó empleado malo y perezoso. Y ese mismo Jesús va a ser nuestro juez. Que no nos tenga que decir algo parecido. Quien deja de trabajar por ser mejor, dejará de recibir muchas gracias y ayudas espirituales que le iban a llegar del cielo si se esmeraba por luchar con entusiasmo por mejorar su modo de obrar. Quien se detiene se enfría. Cuando vamos subiendo una empinada montaña y empezamos a sentarnos en la orilla del camino para descansar, el guía nos dice: cuidado, si se detienen, se enfrían y pierden el entusiasmo. Lo mismo sucede en el camino espiritual. Dejar de ascender trae mucha pérdida de ánimo y un enfriamiento muy dañoso en el espíritu. La práctica produce felicidad. Un gran actor decía que si se dejaba de ensayar unos días ya sus oyentes lo notaban, o por lo menos lo notaba él mismo, y en cambio muchísimos artistas declaran que el trabajar todos los días por progresar en su propio arte les va produciendo un gusto, una facilidad, y un progreso que los admira. Eso mismo sucede en la virtud. Si trabajamos día por hacer algo a favor de la virtud que estamos tratando de conseguir y en contra del vicio que queremos evitar, iremos consiguiendo una facilidad muy consoladora para crecer en el bien y lograr hacerlo con mayor gusto y provecho.
Muchas penas y dificultades que se encontraban al principio de esta dura labor espiritual, se irán disminuyendo hasta llegar así a desaparecer, a base de practicar y de no dejar nunca de practicar actos de virtud y que ejerciten y hagan crecer nuestras buenas cualidades. Lo haremos de verdad ahora en adelante. ¿Han visto a alguien que se esmera por cumplir bien lo que tiene que hacer? No quedará entre los últimos. Estará entre los primeros. Proverbios. Capítulo 35. Hay que exponerse al combate para adquirir valentía, agilidad y fuerza de voluntad. Ninguna cualidad crece si no se ejercita, y muchas cualidades se van disminuyendo y debilitando por falta de ejercicio. Por eso es necesario no dejar pasar ninguna ocasión que se presente de ejercitar alguna virtud. Y tengamos cuidado para no huir de aquellas ocasiones que son contrarias a nuestras malas inclinaciones, porque mediante estas ocasiones se puede llegar a un gran crecimiento y perfección en las cualidades y virtudes que queremos cultivar y conseguir. Una excepción. En lo único que no podemos ni debemos jamás exponernos a las ocasiones, es lo que se refiere a la santa virtud de la pureza o castidad. En eso quien se expone cae irremediablemente. Es inútil acercar un papel a una llama encendida y decir, no quiero que se queme. Por más fuerza de voluntad que tengamos, el papel se enciende. Las pasiones impuras son tan esclavizantes y enceguecedoras que nos derrotan cada vez que nos expongamos a la ocasión de pecar. En este campo no queda sino una solución: huir, alejarse, apartarse del peligro. Pero en otras virtudes sí podemos exponernos al ataque. Por ejemplo, en la paciencia. Cuentan de una santa muy famosa que cuando iba a los hospitales a atender enfermos pedía que le dejaran cuidar a los más desagradecidos, asquerosos, maleducados y malgeniados, porque así podía ejercitarse más en la virtud de la paciencia. Y es que nadie va a crecer en la paciencia si no hay quien le ofenda y le lleve la contraria. A Jesús lo hicieron crecer más en santidad los que lo insultaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron y crucificaron, que los que le cantaban el hosana. Porque los que lo ofendieron le permitieron practicar en grado heroico la santa virtud de la paciencia. Si no aceptamos tratar con gentes que nos tratan mal, ¿cómo vamos a adquirir la virtud de la paciencia? Los oficios cansones. Uno de los modos más prácticos para ir creciendo en la paciencia es aceptar oficios cansones y monótonos, ocupaciones incómodas, con superiores o compañeros que nos tratan mal, y dedicarnos a esas tareas con alegría y perseverancia. Ese tener que hacer todos los días a las mismas horas los mismos oficios agotadores y que no tienen ningún atractivo, es lo que el Evangelio llama la cruz de cada día. Lucas 9:23. Y si no nos resignamos a aceptar estos trabajos, nunca aprenderemos a padecer con paciencia. Las humillaciones. Nadie llega a la humildad si no tiene quien le humille. Por eso decía una gran mística que ella les tenía compasión a las personas a las cuales todos las trataban sumamente bien y nadie las trata mal, porque, ¿cómo hacen entonces para ser humildes si de nadie reciben humillaciones? Oh, cuánto creció nuestro Redentor en humildad cuando fue comparado con el asesino Barrabás y la gente prefirió a ese criminal antes que a Jesús, y cuando fue coronado como rey de burlas, y paseado por las calles vestido de loco, y crucificado entre dos ladrones, abofeteado, escupido y despreciado con las peores burlas. Con razón decía San Ignacio de Loyola: si en el sitio donde vivo nadie me humilla, me vestiré de loco y me iré por las calles para que las gentes me humillen y me insulten y así pueda practicar la virtud de la humildad. No huyamos de los que nos humillan. Su trato nos santifica. El luchador bisoño. Cuando un soldado empieza a entrenarse para la guerra o un luchador olímpico comienza a prepararse para sus futuras lides en los estadios,
Los ponen a entrenarse con otros luchadores más veteranos que ellos, y con más técnicas y habilidades. Sufren caídas, derrotas, golpes y hasta heridas, y a veces les parece que nunca van a lograr salir triunfadores, pero entrenan y van adquiriendo tal facilidad para combatir que cuando menos piensan resultan vencedores. Así en la virtud, si no nos cansamos y dejamos de entrenarnos, un día formaremos parte del grupo de los triunfadores. Ni el que siembra es nada, ni el que cultiva. Es Cristo el que concede los frutos y la cosecha. San Pablo.